de que la campaña electoral esmerila totalmente, bombardea la gobernabilidad. El presidente Milei destacó ayer el dato del 1,6% de inflación en junio, felicitó al ministro Caputo y en un largo tuit dijo que lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda la Mandrilandia. Yo creo que vale, que tiene merecido festejar. Veníamos de un 25,5% de inflación cuando la asume el gobierno. Vaya si le dejaron varias bombas plantadas. Fernández, el dúo Fernández, ¿no? Cristina y el impresentable Alberto, pero con Massa también, que jugó de ministro de Economía en el último año y le dio a la máquina de imprimir billetes hasta hacerla poner al rojo. Entonces vale la pena, tiene merecido festejar. Pero me parece que no era necesario la agresión, porque de ese modo se cierran todas las puertas del diálogo. Y sin diálogo jamás va a haber acuerdo. Javier Milei rompió con los jefes políticos provinciales, los gobernadores, lo que dañó la gobernabilidad y la estabilidad económica. Aunque de eso no se hable. La batalla librada en el Senado resucitó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. La dinámica de la campaña electoral se aceleró con 3 hechos detonantes en aquellas 48 horas. Y se los recuerdo. Primero, el presidente Javier Milei no pudo celebrar el 9 de julio en Tucumán porque los gobernadores lo desairaron. Ninguno respondió a su invitación. Le echó la culpa a la niebla. No así la vicepresidente, que pese a la niebla, estuvo presente en el acto central de la Casa de Tucumán. Segundo, en declaraciones públicas hechas ese día, los acusó, a los gobernadores me refiero, de querer romper al gobierno nacional y al plan económico. Y tercero, los gobernadores les contestaron al día siguiente en el Senado de manera contundente, tal cual lo anticipamos que podría llegar a pasar. Junto con el kirchnerismo, aprobaron una serie de proyectos que destruyen el superávit fiscal, base de la macroeconomía y el futuro electoral del oficialismo. Y a pesar de la magnitud de la derrota gubernamental, los mercados reaccionaron como si nada hubiera pasado. Los mercados son inteligentes. ¿A qué se debe la respuesta? Bueno, yo creo que es atribuible a por lo menos un par de circunstancias. Por un lado, esperan a ver los resultados de las elecciones de octubre, las nacionales, ¿no? Y por otro, descontaron que Milei vetará leyes que aumentan el gasto público en una suma sideral sin otro financiamiento que el de la emisión monetaria. El daño a las expectativas económicas resulta de todas maneras irreparable. Y en eso los senadores, y en tal caso si fueron impulsados por los gobernadores, no piensan, no les importa pensar. En una pelea por plata quedó demostrado que el gobierno no controla la caja, que la casta, como le dice Milei, puede arrebatársela cuando quiere, porque hoy no le cierran los números a Milei. Así, el mayor problema
no está en las decisiones económicas del presidente, sino en su debilidad institucional. Se espera que después del veto prometido, el peronismo insista en las dos cámaras del Congreso y el enfrentamiento derive en un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pateándoselo para resolver por el Poder Judicial. De allí la imagen que habíamos puesto, cuento esto a los amigos que nos siguen a través de FM, de las FM, que habíamos puesto y que estamos poniendo nuevamente en la web, donde están precisamente el frente de los edificios de los tres poderes del Estado: la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y el Palacio de Justicia. Y en cuanto a que lo deba resolver precisamente la justicia, nadie está en condiciones, me parece, de anticipar cómo lo resolvería. En suma, una coalición opositora integrada por las distintas tribus peronistas, la mayoría del radicalismo, parte del PRO, la coalición cívica, el socialismo, los partidos provinciales y la izquierda, armó un nuevo escenario de 2 meses, o a 2 meses, mejor dicho, de la elección de la provincia de Buenos Aires y a 3 de la nacional, instalando el escenario tradicional argentino: incertidumbre económica y el poder en manos de la dirigencia partidaria. Pero la ofensiva opositora dejó también un par de hechos favorables para Milei. Profundizó la polarización entre él y la casta, y fue lanzada, según el propio presidente, demasiado tarde. Las elecciones bonaerenses están a la puerta. El Ejecutivo dispone de 10 días hábiles, un poco menos ahora, para ejercer su facultad de observar las leyes sancionadas, y la justicia no tiene plazos para tener que pronunciarse. Además, la Cámara de Diputados, como ustedes saben, debe aún reunirse para rechazar los vetos y para dar una sanción definitiva a los proyectos que transfieren fondos del Tesoro Nacional al bolsillo de los gobernadores. Justo es decir, que muchos de ellos no hicieron ningún tipo de ajuste. Siguen tirando manteca al techo. Hay que reconocerlo. En la Casa Rosada consideran que la sesión del Senado se retiraron con todas las votaciones perdidas, pero con beneficios para mediano plazo. ¿Y por qué? Porque según ese análisis, la disputa electoral será entre Milei y el peronismo, conducido ¿por quién? Por Cristina Kirchner. Porque a la hora de la verdad no hay otro. Pero no solo los mandatarios del PJ quedaron pegados a la expresidente y a la cámpora. Estoy diciendo esto mientras llega a mi mesa de trabajo, contrariamente a lo que decíamos ayer, que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el paro de pilotos. Digo esto por aquellos que tenían y que tienen organizado sus vacaciones, las vacaciones de invierno con sus hijos, ¿no? Esta es información de este momento, por eso nada tiene que ver con lo que estoy analizando en este editorial, pero es información
que estimo es muy útil para ustedes. Miren, venía diciéndoles, ¿no?, que en este análisis que estamos haciendo también lo hicieron los radicales que confraternizan desde hace un largo rato ya con Unión por la Patria, y como los senadores Martín Lustó, que no tiene bandera, y Pablo Blanco, así como otros que están en las antípodas políticas e ideológicas del kirchnerismo. Por ejemplo, el presidente del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vicchi. Y entonces critican a la expresidente, pero se quedaron en el recinto y apretaron el botón verde para acompañar un descalabro fiscal gigantesco, aunque Caputo lo niegue y aunque Milei lo minimice. Alguna repercusión tendrá, ¿no? Esto fue como un plan platita, pero del tipo del que produjo el colapso monetario en el 2023-2024. Se retiró, en cambio, el también radical Víctor Zimmermann, que es chaqueño, ¿no?, y está vinculado al gobierno de esa provincia y aliado, el gobierno chaqueño, a la Casa Rosada. Ahora habrá que preguntarse qué movió a los gobernadores no peronistas y los peronistas no kirchneristas a terminar alineados con la expresidente. De hecho, en esta semana van a volver a reunirse la Confederación de Gobernadores y yo creo que lo que motivó a los gobernadores es la avidez fiscal, como la decisión del gobierno libertario de monopolizar las principales candidaturas en octubre. Todo tiene que ver con la política. Quisieron disciplinar al presidente y terminaron desatando una guerra que se va a definir recién en octubre. Pero en el medio estamos nosotros. Significa, si no un retroceso, por lo menos un parate. Y la Argentina no tiene márgenes para eso. El pueblo no tiene margen para eso. Porque a esas elecciones los radicales irán en alianza con partidos no competitivos como la Coalición Cívica y el Gen de Margarita Stolbizer, fundados por sendas desertoras además de la Unión Cívica Radical. Son esquirlas de un viejo partido de masas que puede esperar, en el mejor de los casos, resultados electorales de no más de un dígito. También con peronistas que no quieren someterse a la conducción de la que sigue siendo la principal líder del populismo nativo, aún con tobillera. La presidiaria finalmente va logrando sus objetivos. Ahora dicen que quiere poner un streaming desde el departamento. Bueno, yo qué sé, ¿qué le falta? Para demostrar que no está condenada. Miren, estos sectores que les mencionaba, amigos, en lo que militan los Monzó, los Randazzo, los Lustó, los Manes y tantos otros, intentan organizar un espacio, dicen, moderado. O el otro término, ¿no? Avenida del Medio, que el jueves, en el propio Senado, ellos mismos estrecharon y ya definitivamente. Sergio Massa, que siempre va un pasito adelante, hace rato
que optó por someterse a la expresidente. Y aunque lo manden a la cola de cualquier lista de candidatos, él acepta. La cuestión para todos es no perder el tren.